Vamos a leer a continuación el Salmo 23, uno de los salmos, si no el más popular de la Biblia. A mucha gente le gusta el Salmo 23. Realmente es muy especial y es precioso. Dice así: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Hay gente que tiene en casa la Biblia abierta en el Salmo 23. A otros les gusta el 91, extraordinario también, 91, el 23. Hay aquellos que los alternan. Muchos hasta los recitan de memoria, de carrerilla. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Se ha convertido como una especie de fórmula mágica, donde muchos dicen: yo proclamo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Yo proclamo dinero, salud, prosperidad. Yo proclamo para mí, para mi familia, para mi negocio, riqueza, abundancia. Algunos lo repiten como si fuera un mantra, de una forma mecánica, como si por el hecho de recitarlo o de pronunciarlo trajera bendición. Y mira, el Salmo 23 es mucho más que una fórmula, mucho más que simplemente algo agradable. Tiene un mensaje. Y cuando nosotros leemos, dice: el Señor es mi pastor, en realidad no se está refiriendo a las ovejas, sino al pastor que las pastorea. Y de esto sabía mucho David, porque David, que se inspiró para escribir este salmo, él sabía qué era y qué significaba cuidar ovejas, porque él era de profesión pastor. Y él tenía conocimiento que mientras estuviera al frente de su rebaño y guiase a sus ovejas, mientras él no faltase para sus ovejas, ellas tendrían en todo lo suficiente. Cuando nosotros vamos a los textos originales escritos en hebreo con respecto al Salmo 23, descubrimos algo que es extraordinario, algo que es maravilloso. El Salmo 23 no dice en los textos originales en hebreo: nada me faltará, sino que dice: el Señor es mi pastor, no me faltará. No me faltará. Él no me faltará. Él no se ausentará. Él no me abandonará. Él no me dejará. Pero para que esto ocurra con respecto a nosotros, nosotros tenemos que reconocerlo a Él como el pastor de nuestras vidas.
El pastor de nuestra alma tiene que ser el pastor de nuestra alma. Y si Jesús es el pastor de nuestra alma, nosotros tenemos que buscar conocer su voluntad. Tenemos que buscar conocer qué es lo que Él nos dice. Esto es fundamental para que uno tenga una vida realmente bendecida, para que uno tenga una vida protegida, salvaguardada por el Todopoderoso. Mucha gente quiere recibir bendiciones, pero no quiere escuchar al pastor. Y si no escuchan al buen pastor, ¿cómo realmente serán bendecidas y cómo podrán ser guiadas a los pastos abundantes o cómo serán reconfortados o cómo serán guiados? Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Ábrela, por favor. Juan, capítulo 10. Fíjate lo que dice el versículo 14. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por mis ovejas. Entonces, puedes observar cómo Jesús se refiere a sí mismo con respecto al buen pastor. Y el buen pastor que conoce a sus ovejas de la misma forma que ellas lo conocen. Y esto es un hecho. Las ovejas conocen quién es su pastor y a qué rebaño pertenecen. En el versículo 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Vuelvo a leer este versículo. Mis ovejas oyen mi voz, identifican mi voz. Y yo las conozco y me siguen. Entonces, las ovejas, las almas que pertenecen al Señor, lo conocen, le obedecen y le siguen. Esto es clave. Conocer, obedecer y seguir. Si uno no conoce, no obedece y no le sigue, el Señor no es su pastor. Yo sé que esto choca con mucha gente. Yo sé que esto choca a mucha gente. Choca en muchas personas. Les sorprende. No, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Puedes repetir el Salmo 23 de carrerilla, de memoria. Puedes recitarlo como un mantra, que si tú no conoces al Señor, no lo sigues, obedeces, no practicas su palabra, no tienes parte con Él. No tienes parte con Él. Te puede gustar muchísimo el Salmo 23, relacionarlo además con la economía, porque cuando se lee el Salmo 23 se relaciona con economía, solo economía, dinero, riqueza, prosperidad. Y además está de moda por ahí decretar, yo decreto, como si fuera su voz por encima de la voz de Dios, como si su voz fuera la que trae a la existencia lo que no existe, cuando en realidad nuestra preocupación tendría que ser en formar parte
del rebaño del buen pastor. Amén. ¿Está claro, sí o no? Vuelvo a leer este versículo, a mí me parece impactante, me parece extraordinario. El 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Fíjate que el propio Señor Jesús también dice que ha venido para que tengamos vida y vida con abundancia. Pero ¿será que esta vida con abundancia no es la vida eterna que acabamos de leer ahora? ¿Será que la vida con abundancia no es la eternidad y vivir con Él para siempre en el reino de los cielos? ¿Será que la bendición más importante y más extraordinaria que Dios tiene para nosotros no es que estemos con Él para siempre? Hay algo más extraordinario que la inmortalidad. Hay algo más extraordinario que la salvación. Yo sé que muchas veces este versículo se ha relacionado a bienes materiales, a bienes económicos. No, yo quiero glorificar el nombre de Dios, yo necesito glorificar el nombre de Dios, yo quiero andar en un coche rojo, deportivo, último modelo, quemar llantas, saltar semáforos en rojo, recibir multas. ¿Será que eso glorifica a Dios? No, yo quiero tener una casa grande, yo quiero tener más y más y más, yo quiero tener y conquistar. Yo quiero glorificar a Dios. ¿Los bienes materiales glorifican a Dios? ¿O glorifica a Dios tu obediencia? Glorifica a Dios tu fe. Glorifica a Dios tu lucha para permanecer en su presencia, obedeciendo, practicando su palabra. Lo que glorifica a Dios es que tú anheles y luches hasta el fin por estar con Él por toda la eternidad. Entonces, ¿es pecado luchar de alguna manera en mejorar las condiciones de vida? No, para nada. Dios quiere que tú tengas en todas las cosas todo lo suficiente. Pero lo que tú no puedes hacer es anteponer los valores temporales, los valores materiales, los valores mundanos por encima de los eternos y de los celestiales. Porque en esto mucha gente ha caído en el afán, mucha gente ha caído en la ansiedad y en lugar de tener más, han tenido menos. En lugar de avanzar, han retrocedido. Porque han antepuesto lo material, lo ganancioso, antes que su propia alma. Y si yo creo que el Señor es mi pastor y nada me faltará, Dios no permitirá que te falte el pan nuestro de cada día. Vas a tener lo que necesitas, garantizado. Él te guiará, Él te sustentará y tendrás en todas las cosas todo lo suficiente. ¿Está claro, sí o no? Pero, nuevamente, vamos a leer lo que dice el buen pastor en Mateo capítulo 6. Vamos a leer sus palabras, que forman parte además del Sermón del Monte. Capítulo 6, versículo 31. Dice lo siguiente: por tanto, no os preocupéis diciendo,
¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Observa cómo Jesús nos advierte sobre el afán y la ansiedad. Y advierte a los que buscan cosas materiales, cosas gananciosas, temporales, para que tengan cuidado, porque es eso lo que hacen los gentiles. Los gentiles son los que no tienen vida con Dios. El problema es que hay cristianos que terminan comportándose como gentiles, como incrédulos, convirtiendo los bienes materiales, convirtiendo las riquezas en dioses terrenales y dando la espalda para el buen pastor que quiere ganar su alma. Dios sabe lo que tú necesitas. Dios sabe cuáles son tus necesidades. Dios sabe lo que tú quieres, lo que tú anhelas. Y te voy a decir hasta más. Cuando tu deleite está en Dios, cuando tú te complaces en Dios y buscas agradar a Dios, Dios te da lo que necesitas y hasta más. Porque dice, deleítate en el Señor tu Dios y Él te concederá los deseos de tu corazón. Pero muchos en ese afán han dejado de buscar el reino de Dios, han dejado de orar, han dejado de leer la Biblia, han dejado de congregarse. Ya no han tenido ni tiempo ni para su vida espiritual, ni para cuidar de su salvación, y después dejan de tener tiempo para el matrimonio, dejan de tener tiempo para la familia, hasta dejan de tener tiempo para la salud. No tienen tiempo para nada. Acaban en un laberinto o en una especie de bucle donde solo quieren, están afanados, están ansiosos, Dios los bendice, quiero más y quiero más y quiero más y quiero más, y busca lo temporal a expensas de perder lo más importante, que es la vida eterna. Jesús es claro, busca en primer lugar el reino de Dios. Busca su justicia, es decir, vive de forma agradable a Dios. Vive de manera justa para Dios. Busca vivir conforme a su palabra, conforme a su reino, conforme a su disciplina, su dirección. Busca tu salvación, busca el Espíritu Santo, busca tu comunión, porque de todo lo que tú necesitas, Él te lo añadirá. Amén. El vídeo de hoy te ha ayudado o crees que puede hacerlo con alguien, pues compártelo, ¿de acuerdo? Y si todavía no lo has hecho, suscríbete al canal. Hasta la próxima.